Continuamos hoy con nuestro estudio de la filosofía de la música de Theodor Wiesengrund Adorno, una de las figuras más importantes de la primera escuela de Frankfurt. Esta filosofía de la música tiene dos niveles de análisis. El primero, que podríamos llamar sociológico crítico, se centra en investigar la función de la música en el capitalismo, en la sociedad de masas, en la industria cultural. Este nivel ha sido abordado ya en los textos sobre el jazz y el carácter regresivo de la música. El segundo nivel que abordaremos hoy tiene que ver con el análisis de la relación dialéctica entre el compositor y el material musical. Para Adorno, es sólo en este nivel que puede determinarse si una obra de arte es progresista o es regresiva, y no, como planteaba Benjamin, atendiendo a los efectos de la música en el espectador o a la consideración de la reproductibilidad técnica de la obra. Entonces, para examinar este segundo nivel de análisis, voy a ocuparme hoy de un texto que escribió Adorno en el año 1934, titulado El compositor dialéctico, que está incluido en la traducción de las obras completas de Adorno que hizo la editorial Akal en el volumen 17. Esa es la traducción que voy a citar. Pero primero, antes de entrar en el análisis del texto, quisiera hacer una reflexión general sobre este problema. Ya se mencionó en una sesión anterior que Adorno, como Benjamin, rechaza los conceptos con que operó la estética romántica: genio, sublime, bello, creación, etc. Su estética es materialista, en el sentido de que toma a consideración la materialidad de la obra de arte, es decir, el trabajo que el artista debe realizar sobre un material que recibe como herencia del pasado, un material histórico. Ahora bien, ese trabajo es ante todo definido por las técnicas que el artista utiliza para transformar ese material, como decía yo al comienzo del primer video de esta serie. Material que para Adorno es histórico, pero es objetivo. Es decir, no es algo que el artista se invente o que salga de su puro genio. Para el caso específico de la música, el material con el que trabaja el artista es histórico. Es la tonalidad, la armonía, el ritmo, el contrapunto, etc. O bien formas musicales como la sonata, el concierto, etc. Es decir, los materiales históricamente desarrollados con los que el compositor trabaja. A eso es lo que denominamos aquí el material musical. Ahora bien, el trabajo de la creación artística radica no solo y no tanto en operar con ese material, sino sobre ese material. Es decir, en desarrollar nuevas técnicas que permiten transformar lo ya heredado, lo recibido históricamente. Es solo en este sentido que un artista puede ser llamado creador, dice Adorno. Quien simplemente utiliza el material históricamente disponible en un momento dado, pero no lo transforma técnicamente, es decir, no ensaya nuevas técnicas a problemas planteados por ese material, entonces no puede ser llamado creador y ni siquiera artista, con independencia total de si su ideología es de izquierda o de derechas, etc. No es poeta quien escribe poemas, ni músico quien toca instrumentos, ni escritor quien escribe. El verdadero artista, el creador, es quien se enfrenta al material como Edipo a la esfinge, como dice Adorno en este texto que vamos a ver hoy. Es decir, como alguien que como alguien que tiene que resolver técnicamente un acertijo, un enigma, unas preguntas de carácter no ideológico, sino intraestético. La libertad del compositor no radica en combinar sonidos a voluntad, sino en comprometerse activamente con el material histórico, en transformarlo a través de su trabajo. Esto vale a propósito no solo para el compositor, para la música, sino para la filosofía, pues, cuyo material histórico son los conceptos. Libertad significa, como lo dice Adorno en el texto que vamos a ver hoy sobre Schoenberg, rigor. No hay contradicción entre rigor y libertad, sino complementariedad. El compositor trabaja entonces con unos a priori históricos que son el material musical y los transforma a través de operaciones técnicas. Pero, ¿no equivale esto a una consideración abstracta del arte? Definitivamente no, porque como ya dijimos en otra sesión, hay aquí una consideración histórica de la relación entre el artista y el material del arte.
y lo más importante, porque para Adorno existe una isomorfía entre la música y la sociedad. La música es una praxis social, no un elemento que pueda considerarse aparte y regido por unas normas distintas. Lo mismo dirá Horkheimer de la teoría. Una teoría que la teoría no es algo aparte de la sociedad, como supone la teoría tradicional, sino que forma parte del proceso social. Igual con la música. La relación técnica que entabla el artista con el material equivale a la relación que entablan los individuos con la sociedad, con la totalidad en la que viven. Es decir, así como los hombres se apropian de unos medios de producción para transformar técnicamente el mundo histórico en el que los tocó vivir, como decía Marcuse, así también ocurre en la música. Solo que esa transformación depende de unas relaciones sociales, unas relaciones de producción, que en el caso de la sociedad capitalista en la que vive Adorno, parecen haber liquidado la subjetividad en nombre de una maquinaria racional que lo reduce todo a mercancía, incluido el arte. Por tanto, en el modo en que el músico se relaciona con el material musical, uno puede leer el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Es decir, que el arte es una forma de conocimiento de lo social. Tal es la posición de Adorno. Uno puede ver cómo la música se hace mercancía, se hace funcional, pero uno también puede ver cómo son posibles las líneas de fuga en la medida en que el compositor puede desarrollar técnicas rigurosas que imposibilitan la funcionalidad de la música. Este es el caso de Schoenberg. Una música que es negativa, dirá Adorno, que se rehúsa a la identidad, que opera como una música no identitaria. Pero volvamos al problema del material musical. Para Adorno, un arte emancipatorio demanda un control rigurosamente técnico del material artístico por parte del artista, que de este modo libera las fuerzas racionales de cambio que no han sido liberadas todavía en la sociedad porque lo impide el estado actual de las relaciones de producción. La verdad del arte es entonces la no verdad de la sociedad y en esto radica su potencial emancipatorio. Bien, para comenzar a apreciar en qué consistió la revolución artística de Schoenberg, que es nuestro tema de hoy, es importante considerar la crítica que en los años 30 dirigió Adorno a la obra de Paul Hindemith, un célebre músico alemán de estilo neoclásico, y en especial a la formulación teórica que Hindemith hace de sus principios de composición en su libro Unterweisung in Tonsatz, publicado en el año de 1937. Libro a propósito reseñado por Adorno en el año de 1939. Lo que afirma Hindemith en su libro es que los principios de la composición se derivan de leyes de la naturaleza, que rigen las características de los tonos y sus relaciones, por lo que esos principios son válidos para todas las épocas. Entonces, el material con que trabaja el compositor no es histórico, sino que es natural. Es parte de la naturaleza y no está mediado por tanto socialmente. Del mismo modo, la respuesta de los sentidos humanos al sonido también es algo natural, invariable, anclado en la naturaleza humana, dice Hindemith. El oído reaccionará siempre del mismo modo a un intervalo de octava. Por lo tanto, para Hindemith la música es la expresión de un orden natural inmutable, de unas verdades ancladas en la naturaleza. Como él mismo lo dice, la tonalidad es una fuerza natural como la gravedad. No es difícil ver que para Adorno esta visión guarda correspondencia con el positivismo que criticará Horkheimer en su texto de 1937, Teoría Tradicional y Teoría Crítica, que ya pronto estudiaremos. Es decir, guarda correspondencia con una visión de la naturaleza como objetividad pura, completamente independiente de los paradigmas teóricos, los instrumentos técnicos y la funcionalidad de la ciencia en un momento histórico determinado. Para Adorno, por el contrario, y aquí es clara la diferencia, aquí es clara la influencia de Hegel y Lukács, no es posible ningún conocimiento que no esté ya mediado socialmente, preformado por el tipo de relaciones sociales en un momento histórico específico. El concepto de naturaleza, entendida como lo hace Hindemith, es decir, como algo objetivo, inmutable, separado de la historia, es ideológico. Para Adorno, y
esto ya lo había mostrado Lukács en su teoría de la novela, el arte moderno ya no puede comportarse como un espejo que refleja la armonía del mundo, porque esa armonía ya no existe en las condiciones implementadas por el capitalismo, tal como lo mostró Marx. El capitalismo ha alienado al hombre de la naturaleza, por tanto el arte moderno ya no puede comportarse pues, como un espejo de la naturaleza. Por tanto, Lukács mostró cómo la naturalización que opera en el arte, la tendencia a la deshistorización, es un síntoma ideológico de la alienación del hombre en la sociedad capitalista. Petrificar como naturaleza lo que es producto de la historia, como ocurre con Hindemith, es una muestra ideológica del modo como opera la aniquilación del sujeto en el capitalismo industrial. Igual ocurre, por ejemplo, con la música de Stravinsky. Su música para ballet, especialmente la célebre Consagración de la Primavera, pero también otras obras como Edipo Rey, recobra ese primitivismo tan celebrado por algunos círculos artísticos de comienzos del siglo XX, en el que se busca un retorno a lo prehistórico, a un modo, a un modo de vida en el que las fuerzas de lo colectivo sacrifican la individualidad. Regresión, pues, en el sentido del psicoanálisis, a un mundo prerracional en el que se busca refugio de las patologías sociales propias del mundo capitalista. Es la salida regresiva, la huida hacia el pasado, la nostalgia por un mundo que ya no existe, lo que se refleja pues en este estilo neoclásico de Hindemith y Stravinsky. La huida hacia el mito, en tanto que rechazo a la confrontación con el mundo moderno y su alienación. Hindemith y Stravinsky serían entonces compositores regresivos, como también lo son aquellos que se refugian en lo folclórico, en la búsqueda de la identidad nacional, en el anhelo de seguridades ontológicas identitarias. Falsas reconciliaciones que denotan el carácter reaccionario de la música en un mundo dominado por el fascismo y por la industria cultural. Nostalgia por la comunidad unificada, por la Gemeinschaft, tan típica del fascismo, que se refleja en la relación del músico con el material. Retorno a viejas formas e incapacidad de innovación técnica. A manera de contraste con Hindemith, podría considerarse el texto de Schoenberg titulado Harmonie Lehre, publicado en el año de 1911, es decir, 25 años antes del libro de Hindemith, en el que Schoenberg asume una posición diametralmente contraria a la de Hindemith. Lo que allí se muestra es que el material musical no es natural, sino histórico y convencional, es decir, producto de una convención surgida en un momento específico y que por tanto puede cambiar en otro momento. El material sobre el que trabaja el compositor se encuentra ya preformado socialmente y tiene unas demandas inmanentes a las que el compositor responde, unos problemas que deben ser resueltos técnicamente. Estas ideas tendrán profunda y duradera influencia en la filosofía de la música de Adorno durante los años 20, como ya lo veremos en el texto que hoy nos corresponde.